Estamos los que estamos aquí presenciales y tenemos unas 15 o 16 personas conectadas por el Zoom. Vamos a dar comienzo a la sesión de trabajo del seminario sobre la formación del analista para hoy. Les quiero anunciar algo para nuestro próximo encuentro. Nuestro próximo encuentro, que sería el tercer jueves de junio, es decir, 15 de junio, siguiendo la línea que abrimos a partir del texto de Carmen Gallano, de los 4 caminos, pues hoy volvemos sobre el control y en 15 días vamos a trabajar sobre el cartel. Y luego vamos a ver cómo vamos a entrar ya directamente en la problemática sobre la formación del analista, como la propone Lacan, y siguiendo estos textos que tenemos de base, que nos van a servir de una orientación del trabajo. Entonces, dentro de 15 días, el jueves 15 de junio, vamos a trabajar sobre el cartel. Ese día nos va a acompañar Beatriz Maya, que es una colega del Foro de Medellín y del Foro de Pereira. Ella va a trabajar sobre el cartel. Les pido el favor de tener presente lo siguiente: ese día sería solamente remoto, es decir, ese día nos conectamos solamente por Zoom y nos conectamos a las 6:30. Ella nos puede acompañar de 6:30 a 7:30, que es el horario en el que se comienzan las actividades en el Foro de Pereira. Entonces ella va a venir a trabajar, ella pues va a venir, aunque sea vía Zoom, a trabajar sobre el cartel, y vamos a trabajar el cartel en dos perspectivas que tenemos desde Lacan. Una, la propuesta de trabajo del grupo, de los pequeños grupos que, como dice Lacan, son el órgano de base de la escuela, y por el otro lado, los carteles del PASI, ¿cierto? Es decir, porque hemos optado en la orientación lacaniana por seguir esta propuesta de trabajo en cartel también para los carteles del PASI, que poco a poco nos vamos a ir como familiarizando realmente con este tema. Yo traje algo también adicional a modo de entrada, porque me parece importante que quienes no son del foro, que se están aproximando a nuestras actividades en el foro, pues sepan un poco más como del granito de arena que somos nosotros respecto a la internacional de los foros, ¿cierto? Es una asociación internacional muy grande, en la que trabajamos todos en esta misma perspectiva, como se dice, pues de hacer existir el psicoanálisis. Lo que traje es un preludio que está escrito por Sophie Roland como preparación a la tercera convención europea. Solamente voy a traerles como algunos párrafos que me parece que en esa reflexión que ella trae resuena parte del trabajo que nosotros hemos hecho en este espacio. Por ejemplo, entonces ella toma como título Soledad y lazo social. Entonces dice, estos dos términos a priori pueden entenderse. Sophie Roland, esto lo recibimos, seguramente lo recibieron por el correo de la IF en estos días. Entonces dice, pero en el campo del psicoanálisis orientado por lo real y en la experiencia se trata más bien de una articulación para vincular la soledad del acto del analista, digámoslo así, y el lazo social, es decir, que esa soledad está inscrita en un discurso. Es parte de lo que vamos a trabajar hoy. Dice, el psicoanálisis es una práctica solitaria en la que el analista funciona sin estar como sujeto. Está solo en su acto, cuya experiencia hizo en su propia cura en el momento del pasaje analista. Es el tema justamente que nosotros estamos trabajando. Sin embargo, esta práctica no es del todo solitaria,
puesto que no se hace sin el analizante. Se establece en un lazo social que es en el discurso analítico y que se teje a lo largo de esta experiencia única, que es la experiencia del análisis. Una vez terminado el análisis, marcado por la satisfacción del final, el analizado puede elegir salir del discurso analítico o bien mantenerlo, hacer uso de él cambiando de lugar. Me parece que esa reflexión de ella nos va precisamente en la perspectiva de lo que estamos trabajando, de la formación del analista y específicamente pues cómo podría él cambiar de lugar, ¿cierto? Pasa de analizante a analista, pero también está el paso que implica el trabajo de ese otro dispositivo que es el del control sobre el que estamos trabajando. Bueno, al final, para entrar en lo que tenía propuesto para hoy, ella plantea también algo, solo leo los dos últimos párrafos, ella dice así: para cada cual una soledad en el corazón de la experiencia con la cual se articulan lazos sociales específicos con algunos otros. Recuerden que el tema que hemos estado trabajando en relación al control tiene un fundamento y es que el acto, el analista está solo, ¿cierto? Es decir, que no es predecible, que no es controlable, que no hay el otro que pueda garantizar ese acto. Ahorita lo trabajaremos un poco más. Esto lleva a decir que el psicoanálisis en su soledad no está totalmente solo ni es el único. Y el hecho de estar solo en su acto analítico no está, sin embargo, solo. Para hacer lazo, terminemos con un enunciado de Lacan del seminario RSI. Si yo fuera el único, por ejemplo, todo lo que dijera no tendría ningún alcance. Porque hay algo que trato de situar bajo la forma del discurso psicoanalítico, a saber que no soy el único en hacer esta experiencia, que gracias a que soy como todo el mundo, soy par l'être, es una cita pues de Lacan, que gracias a ello me veo llevado a formular lo que puedo dar cuenta de este discurso analítico. ¿No indica esto la cuestión de la responsabilidad del psicoanalista en hacer valer el discurso analítico para hacer durar el psicoanálisis? Bueno, también me resonaba leyendo este preludio y por eso lo quise compartir hoy, digamos, el trabajo que hicimos con la obra de Freud al comienzo de este seminario, porque el objetivo fundamental de Freud era la pervivencia del psicoanálisis, ¿cierto? Bueno, entonces entremos en el tema que tenía propuesto para hoy. Vamos a retomar el tema sobre el control y su lugar o su contribución a la formación del analista. Luego del recorrido introductorio que hice en la sesión pasada, retomemos hoy algunos puntos claves para luego ir hacia lo que habíamos anunciado, es decir, someter a prueba la teoría de los discursos en Lacan para poder decir algo sobre cuál es el discurso que conviene al control. Al control. El texto de Colette Soler que estamos comentando, aunque ella realmente no trabaja muy ampliamente ese punto específicamente, pero se llama ¿Cuál discurso para el control? ¿Cierto? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, retomemos algunos de los aspectos ya planteados, pero creo que no sobra volver sobre ellos. Siempre uno vuelve de distinta manera. Entonces, lo primero, una reflexión sobre el término control, que pone el acento en la idea de dirigir y dominar, mientras que la palabra supervisión remite a una actitud no directiva. Y en la novedad de Lacan, una escucha que se presta sobre otra escucha. Lacan acuña la expresión superaudición, lo hemos mencionado, en vez de supervisión. El 1 de diciembre
de 1975, en la conferencia que dio en la Universidad de Columbia titulada El síntoma, él decía: a veces ocurre que hago eso que se llama supervisiones. No sé por qué se le ha llamado a eso supervisión, es una superaudición. Quiero decir que es muy sorprendente que se pueda, escuchando lo que un practicante le ha contado, es sorprendente que a través de lo que ha dicho se pueda tener una representación de aquel que está en análisis, es decir, el analizante. Y dice, es una nueva dimensión. Alude a una expresión que utiliza Lacan, que es dimensión, que en francés juega con la, como decir, la dicha casa, la casa dicha, la dimensión también, que puede decirse, siguiendo a Lacan, el lugar donde reposa un dicho. Entonces, se hace evidente de que no solamente pone en cuestión el hecho de que se trata de una supervisión, a pesar de que yo he estado pensando sobre esto mientras lo he estado trabajando, que no dejamos de decir el control, ¿cierto? Pero no decimos la superaudición, casi nunca. Se dice que el control realmente es una superaudición, pero estaba pensando que por alguna razón no se introdujo el concepto de superaudición, a pesar de que para Lacan es claro. Sin embargo, en la búsqueda que uno puede hacer de su obra, las diferentes referencias, utiliza el uno o el otro, control o supervisión. Pero creo que definirlo como superaudición introduce la dialéctica realmente que se juega allí, ¿cierto? Es decir, que alguien que es el controlador, el analista control, escucha a través de alguien que es el analista algo que es del orden de la dimensión del dicho y quizás del decir del analizante. O sea, que hay una dialéctica que está en juego allí. Ahorita voy a comentar un poco al respecto. Entonces, se hace evidente que no solamente pone en cuestión el hecho de que se trata de una supervisión, sino también que se trata de una transmisión de saber. Lacan lo pone en cuestión, es lo que quiero decir. Y la de una estructura diádica en la que está el controlador que poseería un saber y el controlante que aprende. Estas concepciones ponen de manifiesto la idea de que en un control el controlador le enseña, porque es el que sabe, los secretos técnicos del psicoanálisis al practicante inexperto. Bien puede suceder lo contrario. Es lo que Lacan quiere hacer al invertir realmente el dispositivo, es que el controlador también encuentre allí la oportunidad de algo inédito, ¿cierto? Es decir, que lo inédito de cada caso es lo que realmente enseña en la experiencia. Bueno, eso era lo primero que quería retomar. Lo segundo, si como habíamos dicho, la llamada, mal llamada quizás contratransferencia, como las pasiones del analista, los prejuicios, los ideales, los impases, lo no resuelto por el propio analista opera como una suerte de suposición de saber mal colocado, tenemos la pregunta, ¿qué es entonces un control verdaderamente analítico? Recuerden que es un poco la pregunta que nos trae Colette Soler, pero es una pregunta que subyace también en el texto de Carmen Gallano, y aunque les mandé tarde y en francés el texto de Ascofaré, en todo caso también es la pregunta, es decir, como dispositivo analítico, ¿qué es lo que hace que el control sea verdaderamente analítico? Es decir, ¿cómo puede extraerse consecuencias analíticas de ese dispositivo? Porque si tiene valor, la tiene es por eso, ¿cierto? Porque opera como un dispositivo con consecuencias analíticas. Recuerden que en alguna de las citas que comentamos también al comienzo del acto de fundación, del texto de Lacan, en su acto de fundación, pues Lacan invita, es decir, es una responsabilidad de la escuela que ofrezca el control
a quienes se interesen, y él dice, por poco analítica que sea su práctica. No duda que aún así tendrá consecuencias analíticas. La autora Colette Soler dice lo siguiente, retomo unas afirmaciones ya expuestas también en la sesión anterior. Un control tiene valor analítico si ayuda al controlante a poner el acto en posición de agente. Recuerden que lo comentamos en la sesión pasada, y como el acto presupone el deseo del analista, es la misma cosa que decir que el control tiene valor analítico si permite operar el deseo del analista. Está en la página 153 del texto de Colette Soler que estamos comentando. Lo anterior sitúa entonces la supervisión, la superaudición, más cerca del pase y del dispositivo clínico. Recuerden que ella también lo trae allí, pensemos un poco, más cerca del pase y del dispositivo clínico que del cartel o de las enseñanzas en las cuales la transmisión compromete una difusión de los contenidos del psicoanálisis, de su teoría, de sus elaboraciones conceptuales, etc. Fundamentales sin duda, pero que no deciden la práctica del control, por ejemplo. Este dispositivo, cuyas coordenadas conocemos menos que las del análisis, me parece también importante que recordemos que en general los diferentes autores cuando nos hablan sobre el control dicen eso, no hay una doctrina específica sobre el control, no hay unas reglas específicas de cómo funciona el control, ¿cierto? Ni quién, que si se elige un solo analista, si pueden ser varios, no tiene una especificidad sobre el tiempo de la sesión. Lo que es interesante es que está sujeto a los principios del dispositivo analítico. Ese podría ser el asunto. Entonces, si bien conocemos este dispositivo cuyas coordenadas conocemos menos que las del análisis, las del cartel, las del pase, es sin embargo un dispositivo. Es un dispositivo clínico, analítico. En consecuencia, debemos suponer que comparte con los otros dispositivos de consecuencias psicoanalíticas los principios que lo orientan. Traigo aquí una cita de Sidi Ascofaré, que es el texto que les envié. El texto de Sidi Ascofaré se llama ¿Cuál doctrina del control? Él dice lo siguiente, está en la página 22 de... Sí, el que les mandé en francés, porque no lo encontré en español, pero me parece interesante porque precisamente encontré que al final de su exposición él hace también una referencia sobre los discursos, sobre el dispositivo analítico y los discursos, que vamos a comentarlo ahorita al final. Está en la página 22, la cita que traigo. Él dice, lo que vale para la cura, vale también para el control, si es correctamente situado y apreciado. En efecto, lejos de ser este dispositivo de enseñanza, es una práctica que vendría para sobreañadirse a un inefable análisis didáctico o personal. El control forma parte integrante de la experiencia clínica que el saber referencial del psicoanálisis teoriza. Para precisar un poco más la idea que sugiero, diré que el saber que se adquiere en la experiencia psicoanalítica no se reduce de ninguna manera a aquel que se deposita del análisis didáctico para el analizante o de las curas que él dirige para el analista que practica. El control es también uno de los lugares donde algo del saber analítico se elabora y se aprende, y no siempre del lado en el cual se piensa. Como decía ahora, a veces eso que se logra elaborar, eso que se logra aprender, eso inédito que aparece en el dispositivo de control puede ser también algo que al analista control le produzca también digámoslo, un saber nuevo. Por eso él lo dice, no se reduce
a lo que se adquiere en la práctica analítica no se reduce a lo que se adquiere en el propio final del análisis, sino que el control es un dispositivo también que tiene que ver con cómo la experiencia del psicoanálisis tiene un lugar en la formación. Entonces, volvamos a las condiciones en las cuales un control se impone. Esta expresión es una expresión de Lacan. En cierto momento, Lacan dice, el control se impone. Veamos un poquito sobre eso. Un control se impone por razones precisas. Retomé también algunas de las que proponen los diferentes textos que hemos leído para este texto. En primer lugar, pues vamos a decir unas que son de principio. Luego veremos otras que son como del orden de la experiencia. ¿Por qué se impone? En primer lugar, Lacan le ha quitado toda la consistencia imaginaria al analista, a la persona del analista en primer lugar, pero a la función del analista también. O sea, la fórmula de Lacan es el analista no existe, él como un universal. Hay uno y habrá otro, y no lo es sino en el acto. Podemos decir, no hay perfil del analista que defina cómo un analista puede operar correctamente. En segundo lugar, el control, que no es obligatorio en la escuela de Lacan, como sí lo fue en la IPA, recuerden que lo pasamos por allí, es sin embargo necesario. Nótese que marco la oposición entre obligatorio y necesario. El primero opera como un mandato institucional, un mandato del otro, es decir, la institución dice es obligatorio hacer controles. Y en el proceso de formación del analista en la IPA se verifican los controles que se ha hecho, con quién los ha hecho, así como el tiempo de análisis que lleva, con qué analista, etc. Sí, aunque el término no surgió allá, ¿cierto? El de Freud es supervisión. Pero claro, lo que Lacan ha hecho con el término es desmarcarlo de ese carácter de lo obligatorio. Pero cuando dice se impone, ¿cierto? Nos implica una categoría distinta a pensar. Entonces, el segundo, es decir, la condición necesaria para el control, es una categoría lógica, que podríamos decir lo que no puede faltar. ¿Por qué? Porque no hay garantía del acto. Entonces, en primer lugar, el analista como universal no existe. Segundo, no hay garantía del acto. Y en tercer lugar, porque no hay otro del otro. El analista en su acto está solo. Por eso les traía pues ese preludio que me parece que remite muy bien a esta problemática que tenemos acá. Aquí se puede ver en qué momentos suele solicitarse un control. Entonces miremoslo desde el punto de vista práctico. Estos elementos que planteo me parece que son de doctrina, de principio. ¿Qué es lo que hace necesario que se haga un control? No hay el analista, no hay otro del otro, no hay garantía del acto. En el acto el analista está solo y como lo veremos también un poquito más adelante, el acto no se calcula, ¿cierto? También nos lo remite Colle Soler, es imposible calcular un acto, etcétera, y no se puede calcular tampoco las consecuencias del acto. O sea, del acto sabemos por sus consecuencias solo retroactivamente. Hemos pensado sobre eso. Ahora, pensemos en algunos asuntos prácticos de cuándo se solicita generalmente un control. Cuando un caso no progresa, cuando el analista practicante no puede orientarse en la dirección del caso, cuando hay un efecto de división producido por el paciente. Es decir, no estamos exentos de que un paciente angustie o divida o inhiba, ¿cierto?
cuando se presenta una dificultad para orientarse en la estructura, en la dificultad de situarse con respecto a la transferencia. Voy a desarrollar un poquito ahorita esto. Aunque la coyuntura de demanda de control esté situada en el punto en el cual algo obstaculiza la audición o la visión del analista, de ninguna manera el control se dirige a analizar o interpretar. Creo que sobra esto, lo hemos dicho todo el tiempo. No se trata de interpretar el fantasma, el impasse subjetivo del analista, sino tratar de ver cómo, lo que hemos dicho, poner el acto en el lugar de la causa. Es decir, poder ver si algo de eso se puede mover para que el deseo del analista pueda volverse a poner en marcha. Entonces, no se trata de eso, lo hemos dicho mucho. Es decir, no es eso lo que supervisa el control, si bien eso puede ser lo que hace obstáculo. Es una experiencia pues en la que se pone en juego el modo en el que cada analista relata a otro lo que ha construido, de lo que ha escuchado del relato de sus analizantes. Se trata del relato del relato. En ese punto es en donde podríamos decir que tiene en común con el PASI. Como lo veremos más adelante en nuestro trabajo posterior, con más detenimiento, la invención de Lacan del dispositivo del PASE tiene una estructura de relato de un relato. Se lo presento muy brevemente. El dispositivo del PASE es un dispositivo que Lacan crea a partir de 1967 en un texto que se llama Proposición del PASE. Y la función que tiene ese dispositivo, en principio, es verificar el final del análisis. Y verificar si al final del análisis pudo o no haber surgido el deseo del analista. Que miren que justamente es lo que nos interesa para tratar de pensar qué es lo que se pone en marcha en el dispositivo del control. Entonces, quien ha terminado su análisis y quiere dar el testimonio, demanda a la escuela el pase. Se llama el pasante. Pero es el que ha terminado su análisis y desea dar testimonio de ese atravesamiento. Pero lo interesante que viene aquí es que la escuela y específicamente el cartel del pase, por eso lo vamos a trabajar la próxima vez, no escucha al pasante, no escucha el testimonio del pasante, así como el analista de control no dice no, más bien dígale a su paciente que me llame, ¿cierto? Que sería completamente fatal, bien adecuada la palabra, ¿cierto? Es pretender escuchar lo que no logra escuchar del lado del controlante, sería hacer un cortocircuito, ¿cierto? Sería un acting out, podríamos decir de esa manera. Y la escuela o el cartel del pase no escuchan al pasante. Se designan, eso lo vemos después, los AME designan pasadores que a su vez son analizantes que están en el tiempo de la construcción de su final de análisis. El pasante transmite a los pasadores su testimonio de final de análisis. Los pasadores llevan ese testimonio al cartel del pase. Esa es la otra dimensión. Es decir, el decir que está en juego no pasa de manera directa. Y eso es lo que, por eso se suele decir que el dispositivo de control está más cerca del dispositivo del pase que de otros dispositivos en los que digamos que hay una transmisión un poco más directa. Esta es una experiencia que propone Lacan que, digamos, de alguna manera pretende desuponer ciertas certidumbres imaginarias, yoicas, etcétera, etcétera, y tratar de hacer pasar un decir, ¿cierto? En este caso, para el control, el decir del analizante,
que pueda ser transmitido por el analista practicante y que el analista de control pueda escuchar, el decir, logre escuchar algo de eso. Entonces miren que es muy interesante esa experiencia propuesta por Lacan, porque el pasante no va al cartel del pase a decirle yo terminé el análisis, vengo a dar pruebas. Es otro que viene a decir que él ha dicho, que ha terminado, y es él el que debe tener, porque por eso Lacan los propone en un momento de final de análisis, es decir, que puedan escuchar. Y muchas veces el pasador transmite sin saber lo que está transmitiendo. Es decir, Lacan dice es placa sensible o es un poco un mensajero, pero él lleva un mensaje que implica un decir fundamental del pasante, que en este caso podríamos equiparar el pasante al analizante, el pasador al analista controlante, al analista practicante, y el cartel, pongámoslo un poco en el lugar del analista control. Por eso entonces se dice tanto que es un dispositivo creado por Lacan que tiene la misma estructura del cartel del pase. Bueno, en el caso del control es una experiencia que el analista debe atravesar con la finalidad de deshacer los obstáculos que se le presentan en la conducción de los análisis, localizando y desatando los puntos ciegos, y quizás no digamos puntos ciegos, sino los puntos sordos, para que mantengamos un poco la metáfora de la audición en juego. Ahora, me parece importante pensar otro momento, otra experiencia, digámoslo así, que es afín al momento en que se demanda un control. Y es un momento, creo que lo podemos comentar, que es crucial en el momento de formación. ¿Cómo lo traigo? Es el que corresponde con una confusión, digamos, inicial, en la formación entre el psicoanálisis y la psicoterapia. O sea, en términos generales, los que terminamos ejerciendo el psicoanálisis, la gran mayoría salimos de la psicología y tenemos que hacer un paso que es fundamental, que es de la práctica de la psicología a la experiencia analítica propiamente dicha. Ese momento me parece que es coyuntural en lo que implica el control. ¿Cierto? Porque es frecuente que uno no sepa al principio cómo autorizarse. Es psicólogo, pero es psicólogo psicoanalista, es psicólogo de orientación psicoanalítica, no se siente todavía autorizado para decirse psicoanalista. Esa coyuntura creo que es fundamental para el trabajo del control, no sin el análisis propio. Sabemos que esa es una condición. Entonces, como la confusión entre el psicoanálisis y las psicoterapias también se puede verificar por este medio como el deslizamiento al ejercicio psicoterapéutico, aun cuando uno crea que está aplicando el psicoanálisis. Ese desfasaje parece indicar una dificultad cuyo resultado más inmediato es que el practicante opera conforme a reglas que no comprende, reduciendo el control al nivel de un ejercicio técnico más que un control propiamente analítico. Esa coyuntura yo creo que es fundamental y creo que nos toca en cierta medida a todos, es decir, que ese proceso de autorizarse, después vamos a trabajar eso, pero ese proceso de autorizarse, de desprenderse de la psicoterapia, de desprenderse de los ideales psicológicos, etcétera, creo que es una coyuntura muy importante, que es estructural, yo creo. Ese paso hay que darlo, y ese paso yo creo que es estructural para el dispositivo del control. Se puede ir deduciendo que este dispositivo entonces no está hecho para la búsqueda de una solución técnica, tampoco solo el ajuste de la táctica, sino la verificación de la estrategia, es lo que nos dice Colette Soler,
y de la posición del practicante respecto de la transferencia y de la política que permita extraer la lógica de esa cura. Voy a explicar un poquito qué quiere decir eso. Lo que al mismo tiempo mantiene una posición advertida, el control, frente al riesgo de un deslizamiento. Es decir, que también el control que debiera ser un dispositivo analítico clínico se convierta en un control terapéutico. Ahora, política, estrategia y táctica son los términos que utiliza Lacan para dar cuenta de la dirección de la cura en 1958, en su texto que se llama La dirección de la cura. Brevemente, porque ya veo que estoy súper mal de tiempo. En ese texto que se llama La dirección de la cura de 1958, Lacan compara la dirección de la cura con el principio de la política de Clausewitz. Entonces utiliza los términos de política, estrategia y táctica. Hoy nos vamos a ocupar, pensemos solamente específicamente en cómo Colette Soler, en la página 154 del texto que estamos comentando, dice la estrategia, es decir, si no es una técnica, si no es una práctica, si nos ayuda a ubicarnos en relación a la estrategia, ¿qué quiere decir la estrategia? Y es muy importante como ella lo puede elucidar, es decir, la estrategia es finalmente cómo el analista puede situarse respecto de la transferencia de su analizante. Entonces, la estrategia del analista, lo remito pues a la página 154 de Colette, consiste para todos los casos en colocarse en la estrategia de la transferencia del analizante. Amor de transferencia, dice ella que como todo amor, es un amor astuto, devorador, depredador. Es decir, esencialmente consiste en no resistir la posición del analista. Es decir, entonces si decimos colocar el acto en el lugar de la causa y si decimos que es permitir que el deseo del analista opere, lo que se pretende entonces finalmente con el control, ella dice que se trata de que el analista pueda no resistir, soportar, dejarse hacer, dejarse ser el objeto singular que anima la transferencia de tal o cual analizante. Eso resulta más de una pasivización, dice ella, es más dejarse. Lo hemos dicho, ¿no? Abstenerse de, cuidarse de, evitar, más que un cálculo. Se lo remito pues a la página 154. Y ella agrega un pequeño parrafito que lo comentamos en otro momento en el texto de Carmen Gallano. El rinoceronte no se deja hacer, se apresura. Acuérdense que en el texto de Carmen Gallano, en la página 63, ella evoca una cita de Lacan sobre la supervisión, muy bonita, por cierto, me parece, que dice Lacan en los escritos, dice, me parece bastante esclarecedora, Carmen Gallano en la página 63, dice sobre en que un supervisor no es un analista, pero al mismo tiempo el dispositivo de la supervisión es analítico. Dice Lacan, dice, a los jóvenes analistas les hago caso siempre. Son como elefantes en una cristalería, pero siempre tienen razón. Parte de esa premisa, aunque no saben lo que hacen algo, y eso que hacen tiene algo que ver con la estructura, aunque sea descolocado. Y añade, el supervisor manifiesta una segunda vista, ahí es donde comenta es el caso de decir lo que hace para él la experiencia al menos tan instructiva como para el supervisado. Es muy bella esa referencia, pues porque estamos comentando como ese punto en el que, ¿qué es entonces lo que el control puede proveer en esa coyuntura inclusive, no solamente cuando algo no marcha, cuando algo no permite escuchar, cuando hay una inhibición del analista, etcétera, etcétera, sino también en esta que implica el paso
no llamemos todavía de analizante analista, pero de psicólogo analista. Por lo pronto, por ese otro camino, digamos, esa consideración que tiene Lacan. Lacan no dice todavía no es el momento, usted no sabe, usted no puede. No, Lacan dice, aunque lo hagan mal, yo los animo a que hagan el trabajo. Hay ya algo, que hay una decisión que está ya en juego allí. Entonces, esa cita de Colette Soler, porque nos preguntábamos en la sesión anterior qué significa o hacer operar el deseo del analista, permitir que el deseo del analista opere o situar como causa. Ella aquí nos aporta otra idea, ¿cierto? Y es que tiene que ver con cómo el analista está colocado respecto de la transferencia de su analizante. Y bueno, ya leí lo que ella dice. En otro texto, mucho más reciente, ella dice que lo que se trata es ver si el analista puede hacerse producir como el objeto A. No es solamente que ocupe el lugar del objeto A, la expresión es muy sutil. Hacerse producir quiere decir que él no se autoproduce. Miren que en el fondo son todos llamados a que deje que el proceso se dé. Deje que sea el analizante el que pueda situarlo en el lugar de la transferencia. O sea, cuando en el dispositivo analítico, que lo vamos a trabajar, el analista Lacan lo sitúa como semblante de objeto A en el lugar de la causa, ¿qué quiere decir? ¿Cómo llega a ese lugar? ¿Cierto? Y es lo que ella dice, hacerse producir. El analista no se autoproduce como el objeto A, más bien convoca su iniciativa. Hay algo doble que convoca el deseo del analista. Hay que quererlo, querer estar ahí. Y del otro lado, lo que lo produce tiene que ver con la falta del analizante. O sea que lo que se juega ahí, efectivamente, es de un dispositivo que implica el inconsciente. La transferencia como el resorte del dispositivo analítico. Bueno. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Ya esto lo hemos dicho. Entonces, voy a pasar a plantear algo que está en el texto de Sidi Escofaré, en su reflexión sobre el control. Y él dice, que les recuerdo que es el que les enviamos y que se llama ¿Qué doctrina para el control? Él dice que hay tres tipos de razones para el control. Dice una razón ética, una razón técnica y una razón epistémica. Con respecto a la razón ética, él dice que a su vez esta razón ética tiene tres aspectos. Una que sería deontológica, es decir, una necesidad propia del sujeto, de la responsabilidad y una ética y política. La razón deontológica en el sentido de cierta ética profesional, es decir, el control es requerido con la finalidad que Lacan le atribuyó en el acto de fundación, proteger al paciente en la práctica del analista en formación. Una necesidad propia del sujeto, el practicante asume el riesgo de su práctica, una práctica que tiene efectos analíticos. Esa dimensión de la razón ética implica que solo
indica que solo independientemente de una demanda institucional, de toda demanda o querer del otro, es la responsabilidad del sujeto lo que lo lleva a exponer su práctica ante un tercero. La tercera razón ética que propone es que engancha más allá del lado del practicante una responsabilidad social de la escuela. Entonces, 3 niveles de lo que él llama la responsabilidad ética del control. Proteger al paciente, la responsabilidad del sujeto, es decir, que puede entender que debe llevar su práctica, someterla a un tercero, y una responsabilidad de la escuela. 3 razones que él da. En segundo lugar, cuando él propone las razones técnicas, él dice, hay una razón técnica del control. Esta razón no se reduce a la adquisición de una habilidad o una destreza, que no las excluye, por supuesto, pero que no se reduce a ellas. Esto conviene ser subrayado porque, si bien se ha dicho que el análisis es la condición esencial de la formación del analista, esta, sin embargo, no se agota en el análisis. En cierta medida, el trabajo de detectar el lugar, lo que veníamos hablando, en la transferencia del paciente, así como el manejo de la transferencia y las resistencias, puede ser transmitido en el control. Y luego trae, en tercer lugar, la razón epistémica. Entonces, una ética, una técnica y una epistémica. Dice, en psicoanálisis la investigación y la cura coinciden, eso es un principio freudiano, de que la experiencia misma es el campo en el cual investigamos y en el cual se produce un saber particular. La vía clínica no se da sin una ganancia de saber que suele estar tanto del lado del analista controlante como del lado del analista controlador. Entonces, dado que ni el acto analítico ni el deseo del analista, que es lo que tenemos como en el horizonte, y también la ubicación en relación a la transferencia del analizante que aportamos hoy, dado que ninguno de ellos se pueden aprender, ¿sí me entienden? No es una experiencia técnica, práctica, que se repite varias veces y así uno logra aprender. Cada caso es como si fuera el primero. Recuerden que esa es la indicación de Freud. Lo que puede querer decir es solo una cosa: lo esencial de la formación del analista, los resortes principales del didáctico, comprendiendo el deseo de saber, sin lo cual el deseo del analista no podría emanciparse del deseo de sanar. Me parece una definición muy precisa, es de Ascofaré en ese texto, porque dijimos también hay que abstenerse de querer curar demasiado pronto, pero creo que allí están en juego 3 elementos, ¿no? El deseo de saber como fundamento del deseo del analista, que sería lo que le permite emanciparse del deseo de curar. Del furor sanandi, como dice Freud, sí. Sí, sería como están en juego estos 3 elementos, como el deseo de saber como fundamento del deseo del analista, que sería lo que le permite emanciparse del deseo de curar. Es decir, si está en juego el deseo del analista como un deseo de saber que vaya más allá del saber no sabido o del inconsciente, como un saber que no se quiere saber, es decir, solamente si puede mover eso, el deseo de curar se cae, ¿cierto? Porque la idea de Freud es abstenerse de querer curar antes de poder comprender la verdad que subyace al síntoma, digámoslo así en términos freudianos. Entonces, tienen que situar ahí y encontrar del lado del análisis que permite, si no el control, en todo caso, digamos, una suerte de verificación. Queda, sin embargo, que si Lacan ha podido definir
la estructura como lo que no se aprende por la práctica, no me parece insensato pensar que en nuestro campo hay también cosas que no se aprenden, sino justamente en la práctica. Pero la práctica que no hace experiencia, digámoslo así. Lacan tenía una expresión muy fuerte para decir a qué llamaba la experiencia. Es muy fuerte la expresión de Lacan, no la voy a decir tal cual, pero dice, finalmente la experiencia es la sumatoria de tonterías que uno ha hecho en la vida. Él dice otra cosa más fuerte, pero ahí está bien. Entonces, no se aprende sino por la práctica, es decir, hay algo que implica la puesta en acto para que algo de lo que se juega, de lo real del inconsciente, pueda realmente aparecer en el dispositivo analítico, pero en el control también, ¿cierto? Que es el que nos interesa. Bueno, muy bien. Creo que por el tiempo me voy a quedar corta con la promesa que hice respecto del control y los discursos. No sé cómo, no sabría porque me tomaría otro tiempo. Jamie, ¿tú tienes posibilidad de proyectarme, por favor, los discursos? Sí, ya comparto la pantalla. Me avisas. Ahí ya estás viendo, ¿ya están viendo? No, todavía no. Sí. Podríamos pasar a la segunda, por favor. Pasó. Ahí está. Bueno, en realidad la anterior, que es la segunda, porque quería como plantearles algo. Digamos, esto lo vamos a poder trabajar más detenidamente luego, pero este es, digamos, como el esquema, el esquema que nos da cuenta de los lugares y los términos de los discursos en Lacan. Ahorita se los muestro. Este lugar, a ver si yo poniendo aquí se señala ya, sí. Este lugar, Lacan lo llama el lugar del semblante, le da diferentes nombres. El lugar de la causa, el lugar del semblante, el lugar del deseo, el lugar de la gente. ¿Cierto? Es decir, finalmente es el lugar desde el que se agencia un discurso. El modelo, digamos, lo estoy planteando sobre el discurso analítico directamente. Lo que hablábamos ahorita del hacerse hacer, el objeto A, esa es la función del analista, digamos, en hacer operar el deseo del analista, causa, situar el acto como causa. Por eso después lo vamos a entender bien cómo se llega a esta posición que Lacan dice finalmente que es lo que hace causa en el discurso analítico. Por ejemplo, aquí lo llama semblante de A. Este es el lugar del otro, también lo llama el lugar del goce. Este es el lugar del plus de gozar, o también lo llama el lugar de la producción. Y este es el lugar que no varía nunca, que es el lugar de la verdad. Lo que varía es el término que viene en ese lugar. Ahora, los términos que Lacan utiliza son S1, S2, sujeto dividido, que serían en términos generales 3 términos en la estructura del lenguaje, y el objeto A, que es el que viene en nombre de lo real, ¿cierto? Lo no significante, lo que no pasa por el significante. Bueno, esto de manera general, de manera introductoria. Pasemos ahorita a los otros discursos. Por favor, Jamie, ya sí me ayudas pasando al otro. Estos son los 4 discursos. Por lo menos mírenlos y yo leo un párrafo. Y ahí terminamos para luego quizás en el debate nos aparecerán distintas preguntas. Entonces, si espérenme un momentico para abreviar. Bueno, la pregunta que varios colegas y nosotros aquí nos hemos hecho es ¿cuál es el discurso
que conviene al control. Si no hay reglas que determinen su operación, esta podría ser una vía para pensar la respuesta, ¿cierto? Sabemos, no hay técnica, no hay reglas, no hay, digamos, no hay una teoría, una doctrina general. Entonces, otra podría ser cuál puede ser el discurso, ¿cierto? Bueno, entonces pensemos en eso. Sería al menos situarlo en algún discurso. Corresponde al discurso del amo, que sería este que tenemos acá. Creo que no hemos hecho sino decir que no es eso, ¿cierto? Correspondería al discurso del amo y en consecuencia el analista que realiza el control operaría como un maestro que transmite una enseñanza o un saber hacer. En consecuencia, el analista controlante sería como sujeto dividido debajo de la barra, ¿no? Tenemos al analista de control en el lugar de un amo que transmite un saber sobre lo real que estaría en juego en el caso de la superaudición. El analista controlante estaría situado en el lugar del sujeto dividido debajo de la barra. ¿O conviene más el discurso de la histeria? En este caso se podría decir que el analista controlante iría como un sujeto dividido, que ya hemos dicho que no es así como va. Es decir, que es palpar su propia división lo lleve a demandar un control, no quiere decir que al control llegaría en lugar de sujeto dividido, ¿cierto? Ya no debajo de la barra, sino como causa dirigida al otro, que sería el controlador como el que sabe, para pedirle que produzca un saber sobre esa dificultad o sobre esa imposibilidad. ¿O acaso convendría más al discurso universitario, caso en el cual el analista que es convocado para la superaudición respondería más bien con el saber acumulado? O sea, la sumatoria de las tonterías, si vamos a ser lacanianos, conocimiento o teoría para transmitírsela al aprendiz. Queda entonces la última pregunta, si es más bien una variante del discurso analítico. Ahí hacemos una primera ronda, pues, en relación a esto. Si seguimos a Lacan, se podría decir que hubo una concepción en él que no varió, ¿cierto? Es decir, que el control está dentro del dispositivo analítico y que sigue, digámoslo así, ese principio. Entonces, en síntesis, si he dejado en suspenso la descripción del control como una variante del discurso analítico, es porque es necesario considerar que el control puede ser pensado como uno de los dispositivos analíticos, pero ¿por qué? Porque aunque no tenga reglas, sigue los principios. Enunciemos algunos. En resumen, que se trata de una suposición de saber hecha al inconsciente por revelar. Lo que está en juego es el estatuto del saber en su relación con lo real, no como conocimiento, no como teoría, etc. No hay estrategia de un cálculo posible sobre el acto. El analista no piensa en su acto. No hay el analista, uno. No hay otro del acto. Por definición, el acto es sin el otro. Es decir, las garantías del acto solo pueden aprehenderse retroactivamente. El control no puede reducirse al discurso del amo, porque no es una voluntad de controlar o de dominar la posición de aquel que opera como analista. No puede reducirse tampoco al discurso universitario, por cuanto no se trata de hacer pasar un saber técnico ni la adquisición de un conocimiento. No se trata de un ejercicio en el cual el saber adquirido se verifica en la práctica, ¿cierto? Que generalmente
cuando hacemos las prácticas en la universidad, de lo que se espera en la agencia de prácticas es que uno pueda poner en práctica el saber que adquirió en su formación. Tampoco puede reducirse al discurso histérico, por mucho que el analista controlador pueda situarse en el lugar del que logra producir un entusiasmo o un deseo de saber. Se trata de poder servirse de los principios del discurso analítico siguiendo aquella indicación, retomo nuevamente la frase de Colette Soler, ayudar al controlante a poner el acto en posición de agente, por cuanto es de esa operación que dependen los efectos analíticos del control. Es decir, permitir que opere el deseo del analista. Bueno, yo creo que hasta ahí logré ahí un poquito a grandes zancadas recorrer el tema que había elaborado para hoy y con el que pues quería que termináramos por ahora, digamos, este tema del control antes de entrar al de la próxima vez, que es el 15 de junio, para quienes llegaron un poquito después. El 15 de junio es a las 6:30, de 6:30 a 7:30, vía Zoom. Beatriz Maya va a hablar sobre el cartel. Y creo que ahí cerramos un poco el recorrido sobre el texto de Carmen Gallano, ¿cierto? Para luego, ya en julio propiamente, trabajar otros de los textos que tenemos propuestos. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Entonces pasemos a algunas preguntas. Si tenemos algunas preguntas. Después trabajamos más lo de los discursos, porque obviamente para poder trabajar el discurso analítico. Veo que Gloria Gómez tuvo la gran amabilidad de mandarnos el texto de Sidia Escofaré en español. Entonces hay que descargarlo y se los enviamos. Pero si lo que está en juego es el decir, el dicho, pues en francés o en español, un poco como la idea de que, bueno, es lo que tenemos. Muchas gracias, Gloria, por enviarnos el texto. Bueno, preguntas. Pues yo aprovecho, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Un comentario a propósito de este término que es dispositivo, ¿no? Que insiste digamos, en la presentación, por lo menos de hoy tuya. Pues está el dispositivo, hablamos, ¿no? El dispositivo analítico, el dispositivo del control, el dispositivo del pase. Y entonces, pues traigo yo aquí como un pequeño recordatorio ese término, ¿qué significa? O sea, el sentido básico del término. Y entonces, pues que yo creo que es como que da pistas, porque es un término que es bastante técnico, ¿no? Es muy frecuente el uso pues así, como en el discurso corriente, que usemos mucho ese término, pero con Lacan sí lo usamos mucho. En sentido amplio, dispositivo refiere, bueno, voy al diccionario, ¿no? Dice pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada que generalmente forman parte de un conjunto más amplio. Entonces, encuentro yo que una de las cosas que tú decías, Clara, es cómo el dispositivo del control se enmarca en un otro dispositivo más amplio, que es el dispositivo analítico. Tú lo conectaste con eso. Sí. Y bueno, eso por un lado. Y lo otro, que me quedé pensando en una cosita que decías, cómo pueden sacarse consecuencias analíticas del control como dispositivo. Que pues da a pensar de que de facto eso no lo asegura, de que haya control con un analista, en principio con un analista, de facto no asegura que se puedan sacar consecuencias analíticas, sino que es como una apuesta ahí, en acto, ahí. Sí. Quería como señalar esas dos cosas. Gracias por tu trabajo. Bueno, gracias también a ti, pues, por el texto y por esta observación. Sabes que a propósito del dispositivo,
Gracias por el aporte que nos traes. Sabes que yo también lo había pensado en relación a los discursos, como si los pudiéramos pensar como 4 tipos de dispositivo de tratamiento del lazo social, de tratamiento del goce, ¿cierto? De relación con la verdad. Y entonces ahí cuando tú dices un dispositivo que forma parte de uno mayor, se me hace que pensarlo en esa perspectiva también va. Pero bueno, muy interesante tu aporte, muchas gracias. Y subrayar también el carácter de contingencia, ¿sabes? ¿Cierto? Es decir, que se haga un control no garantiza los efectos analíticos, pero yo creo que se pueden ver inclusive de alguna manera algo se mueve. Suele suceder que algo se mueve. Sí, Y sí. cierto, y es muy preciso. Si, el algo se mueve, finalmente tendría que ser que el analista se mueva, Sí. se mueva, se Ujú, corra, ujú. deje que el dispositivo con su analizante funcione y suele tener efectos. Yo diría inclusive para ambos. Claro. Mm. Preguntas. Acuérdense que esta es la silla de la pregunta. Bueno, Aquí hay 2 preguntas, Clara, en Zoom. ¿Sí? sí, las veo. ¿Tú sabes en qué orden? Primero Néstor Alejandro Forero y después Patricia Muñoz. Bueno, Okay. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Vale, entonces primero pues muchas gracias Clara, por la presentación y la lectura. A mí me gustaría hacer una pregunta un poco más teórica por este término de deseo de saber, porque he encontrado que algunos autores la diferencian de lo que es deseo del saber. Ujú. Entonces no comprendo del todo bien cuál es esa diferencia y qué repercusiones tiene aquí en lo Ujú. que trabajaste. Ujú. Bueno, te respondo y pasamos a la pregunta de Patricia. O Patricia, ¿crees que tu pregunta puede estar en esta misma línea y la respondemos juntas? Patricia, tienes apagado el micrófono. Aquí estoy pensando. Ujú. Eh, yo no, pues no, el deseo de saber y el deseo del saber. No tengo como claridad para decir algo en relación a eso. No sé si hago mis observaciones ya. Bueno. Dale, adelante. Primero, hiciste referencia a algo que el que hace un control lleva al control. Dijiste que tenía que ver con la audición y con la visión. Ujú. Algo que no escuchó o pues porque la visión es relativa, ver no necesariamente pues es mirar. Ujú. Pero yo añadiría algo y es el acto. Ujú. Puede haber, claro que es muy importante el acto analítico y Lacan lo trabaja como hay una metáfora, creo que es de León, que no salta 2 veces. Pues Sino como una vez. Ujú. exacto, como que el acto tiene que ver con algo que se coge en el momento y si pasó el momento, no, ya se perdió el momento. Pero creo que el control ayuda a
a darse cuenta de que algo era importante y no se puntuó, hubo algo ahí obvio que hay que esperar a que vuelva a pasar, a ver si vuelve a pasar. Pero yo creo que también tiene que ver con con el acto. Y la referencia al sujeto supuesto saber, hay una cosa muy importante porque la transferencia no se instaura sin sujeto supuesto saber. O sea, al inicio es fundamental. Espérate un momentico, no se instaura sin sujeto supuesto saber. O sea, es fundamental para que inicie realmente un análisis. Después va a haber una caída de ese sujeto supuesto saber, ¿eh? Es verdad, ¿sí? Pero me parece importante en relación a lo que trajiste el deseo del el deseo del analista y la importancia de la transferencia, de ubicarse como objeto A, que es el objeto A del paciente, no del analista, ¿cierto? Como lo has dicho en otras ocasiones. Que no es fácil. Consentir, ese consentir que trajiste que me parece muy importante. Bueno, eran esas dos observaciones. Ya. Bueno, Gracias. gracias. Inclusive hacerse producir, ¿no? Es decir, que ese sería su movimiento, esa sería su estrategia, en el sentido de poderse ubicar en relación a la transferencia del analizante. Bueno, pensemos un poco sobre este deseo de saber. Yo no sé muy bien lo del deseo del saber. Me parece problemática esa fórmula. En este texto de que estábamos estudiando en la última parte del proyecto de ley, que ya habla sobre el tema, como muy al final, como en la parte del debate. Sí, sobre el deseo del saber o el deseo de saber. Es el deseo de saber, claro, porque puede ser, si lo podríamos... No se escucha. Ok. Bueno, es que está adelantada. Bueno, no, estábamos pensando en dónde puede haber una referencia sobre este deseo de saber o deseo del saber. Yo, bueno, Ana Milena, búsquelo pues y nos aporta, pero nos lo trae para acá, pero espérenme un momentico, yo termino, porque a ver, yo creo, pues por lo menos mis colegas ayúdenme a pensar sobre eso. La fórmula que conocemos es deseo de saber, es decir, un deseo que quiera, llamémoslo así, saber. Pero es que no es un deseo cualquiera, porque el inconsciente mismo se estructura como un saber que no se quiere saber, o como un saber sin sujeto, o como un saber imposible, o como un saber no sabido. Todas son definiciones del saber, pero miren que todas marcan la relación del saber con lo imposible, con lo real, efectivamente. Ahora, una de las, a veces Lacan dice, por ejemplo, para que el analista pueda operar, tiene que estar desde adentro, tocar la puerta desde adentro, es decir, haber estado ya implicado por la transferencia en el dispositivo mismo o en el caso. Que el inconsciente se toque desde adentro, quiere decir que no hay manera de abrirlo, no hay otra manera de abrirlo. A eso sería lo que Lacan llama un deseo de saber. No es necesariamente el del analista, es decir, que el deseo del analista permita un deseo de saber. ¿Me entienden? No es que el analista sea un curioso. Es que el deseo del analista, que Lacan dice, es un deseo advertido, es un deseo que no puede pedir lo imposible,
es un deseo que debe haber surgido al final del análisis, o sea que no es hoy yo quisiera entonces ocuparme de esto y ese yo quisiera se convierte en ese deseo que permite que el dispositivo abra el inconsciente para otros. Entonces, este deseo de saber, ese deseo del analista de Lacan dice es un deseo advertido, un deseo que no puede pedir lo imposible. Es un deseo, eso será otra discusión, depurado, no voy a usar el término puro, sino un deseo depurado por la experiencia analítica misma, que puede permitir que haya un deseo de saber que haga posible que haya análisis. Porque la tendencia del inconsciente es cerrarse, porque el inconsciente se determina por el imposible, por un saber que no se sabe. Freud decía, estamos en el inconsciente cuando uno le hace una pregunta a un paciente y dice, no sé. Dice, estamos localizados en el punto de la represión. Ese no sé significa que estamos tocando el terreno donde está la represión. O sea que es ahí muy interesante poderlo pensar de esa manera. Entonces, es que el deseo del analista permita un deseo de saber que haga posible que el análisis marche. Porque la tendencia puede ser del analista y del analizante a no querer saber. Ahora, yo quiero plantear algo más, y es que Lacan, cuando habla del deseo del analista, en la carta a los italianos, que quiero que también eso lo trabajemos y lo leamos directamente para conocer, no la cita de fulano dice, sino leerlo directamente a Lacan, dice que al final del análisis el analista debe haber atravesado el horror de saber. O sea, que ese deseo de saber tiene que haber atravesado ese horror de saber que es la castración, que es lo real, que es lo imposible, que es que somos, sicut palea es la expresión que él utiliza, es decir, que somos desecho. Y haber logrado cernir ese horror, haber logrado atravesar ese horror, puede permitir la emergencia del deseo del analista, que a su vez permita un deseo de saber. Yo lo expresaría de esa manera. Y diría, porque no conozco la otra fórmula, Néstor Alejandro, discúlpame, si quieres después sacas un ratico y nos la expones, es que el deseo del saber me parece que sería un querer saber en el sentido del saber en sentido común. Inclusive de la teoría. Que la teoría sin la experiencia analítica es un poco como, decía un profesor mío hace muchos años, como cultura general, que dice la cultura general es la ciencia con la cual o sin la cual uno se queda tal cual. ¿Cierto? Entonces me parece que ese saber en el sentido común del deseo del saber, uno quiere saber, pero del inconsciente generalmente no. ¿Cierto? Ese es el verdadero punto. Bueno, del saber y del tener. Ok. No sé, Néstor, ¿tú qué piensas? Pero creo que esa dualidad que nos propones... Yo quiero decir algo. Bueno, con respecto a ese tema, entonces Sí. esperemos que Ana Milena nos va a leer lo que ella encontró, que está en la página 86, en donde dice debate Colette Soler, pues que responde como a esta pregunta. Más durito para que los demás escuchen. Bueno. Hola, buenas noches. Es en la página 86, en donde comienza el debate. Acá le hacen una pregunta en referencia a un comentario que hace Colette Soler de la página 83, que está hablando sobre el duelo. Pues del final del análisis. Sí, el duelo, el final del análisis. Y ella dice algo súper interesante de una película de Hiroshima, Mon Amour, que dice cualquier alemán irreemplazable puede encontrar inmediatamente un sustituto perfectamente válido en el primer japonés que aparezca en la vuelta de la esquina. Termina esa cita de Lacan y dice, eso es el duelo terminado. El duelo terminado establece la equivalencia entre todos los objetos preciosos, únicos, que son los objetos historizados que encuentran su resorte. Su fuente en este objeto anónimo
que puede investir finalmente otro objeto historizado después. Aquí tenemos una definición del duelo muy precisa: reducir el objeto único nombrado insertado en una historia, reducirlo a la causa insubjetivable anónima. Ese es el movimiento del duelo, movimiento inverso de lo que pasa en la vida. Yo voy a dejar ahí porque cuando ella habla de lo que están hablando, el participante dice: me ha gustado la cita que ha traído del alemán y el japonés, porque estaba pensando en los grupos analíticos y en que es precisamente poder hacer el duelo del analista lo que permite pasar después a ser, metafóricamente, de cualquier colega un japonés con el que poder trabajar. ¿Cuál es la relación entre este duelo con el analista y eso que llamamos transferencia de trabajo? Acá responde Colette Soler: si la hora lo hubiera permitido, habría añadido un capítulo. No ha habido ese tiempo y es que el deseo del analista, definido como lo hace Lacan, necesita la escuela. Esto es un problema de gran actualidad. Hay algunos que piensan que el deseo del analista, una vez atravesado el análisis, se mantiene solo, sin grupo o con grupos, con o sin escuela. La idea de Lacan no es esa, y es una construcción totalmente coherente. El deseo del analista supuestamente se produce en el análisis, no se mantiene así sin más, necesita un dispositivo suplementario. Su cuestión me parece que nos lleva a hablar del duelo. ¿Cuál es el duelo del que hablamos en el análisis? Hay dos estratos del duelo. Saben que Lacan ha hablado del duelo analítico. Está por un lado el duelo implicado en el transcurso mismo, duelo de la unicidad del agalma de los objetos elegidos que hay que pasar a la causa, poco agalmática en sí misma, es un duelo. Pero hay otra cosa en el análisis. El analista, contrariamente a lo que dicen en la IPA, no es solamente el objeto en tanto que agalma del sujeto supuesto saber. Es también la causa, podemos decir, real del proceso. Es por eso que Lacan muchas veces dice que el deseo del analista tiene un papel causal en el proceso, y esto no es la misma cosa que la caída del sujeto supuesto saber. La caída del sujeto supuesto saber no es la caída del saber ni del analista ni del analizante, es la caída de que el saber tenga un sujeto. Pero el duelo del analista como causa es otra cosa que Lacan describe con claridad, por ejemplo en el texto del Atolondra dicho. El duelo dura tanto tiempo como dura la función causa del analista, y eso no tiene nada que ver con no querer más a su analista, no tener lazo con él. Y creo que el duelo final consiste en poder sostener a nivel de su deseo peculiar y de su deseo de analista sin el analista en el papel de la causa. Y por eso se necesita una causa sustitutiva que no sea el analista, pero que Lacan intenta cernir con su concepto de escuela. Ya sé. Pues Sí. muy interesante esta lectura, vamos a volver sobre ella, ¿no? Sí. Pero me parece importante, no, porque realmente no va en la perspectiva del deseo del saber, ¿cierto? No, porque eso era lo que yo quería aclarar, o sea que esta noción de deseo del saber no la conozco formalizada como tal. Está el deseo de saber, el sujeto supuesto saber y el deseo del analista, que es lo que ella trae en esa respuesta compleja. Bueno, muchas gracias también a Ana Milena por su aporte. Patricia, tú querías decir algo. Ese texto Sí. lo vamos a trabajar luego, porque realmente vamos a revisar varios de este. A ver, Interesante destacarlo de la escuela, porque miren, efectivamente no sale de la nada, ni se sostiene solo. Bueno, Pati, adelante. sí, yo creo que hay un problema con las traducciones y puede ser un problema de traducción, porque si pensamos en el lenguaje, en la gramática, o sea, si uno dice deseo del saber, es como si el saber tuviera un deseo, me parece. Ujú. Bueno, era ese comentario. Gracias, Esteban. Hola Clara, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Adelante. Yo quería preguntarte, a ver si de pronto podrías decirnos algo al respecto. Tú decías de la importancia, bueno, del efecto de la supervisión en los analistas, hablabas del aporte a los no analistas, es decir, ahora de los psicólogos y los psicoterapeutas, y yo quería preguntarte sobre el lugar de los ni siquiera no psicólogos, sino otras disciplinas y que se dedican a la atención clínica. ¿Qué podrías decir eso del lugar de la supervisión en otras prácticas lejos del campo psi, por ejemplo? Sí, Por ejemplo, en los hospitales y esas cosas así. claro. Pues ve, me parece muy interesante tu pregunta. Lo que yo te podría decir es que Lacan en el acto de fundación propone ese tipo de control, ¿cierto? Pero por alguna razón, alguien que hace una práctica institucional, digamos como pedagogo, en una institución para niños con autismo, y él es un pedagogo o un trabajador social, supongamos, si entiendo el campo del que sale tu pregunta, lo somete su práctica a un control con un analista, es porque para él opera ya un sujeto supuesto saber, no digámoslo al analista, pero al psicoanálisis, ¿cierto? Es decir, hay algo de su práctica que él puede seguramente suponer que puede ser considerada desde esa perspectiva. Y miren que no tampoco ese valdría como un control técnico, ni como un control psicoterapéutico, sino como un control de su posición frente a su acto. Algo de su acto lo lleva a demandar a un analista una supervisión. Y esto que tú traes, yo creo que ha tenido consecuencias en algunas instituciones. Yo creo que nos hemos encontrado con la institución de Surcos en Bogotá. O sea, el lugar que ha ido poco a poco ocupando el psicoanálisis en esas prácticas, por poco sí que sean. Yo creo que así mismo inclusive es como lo dice Lacan. Y destaco que lo que Lacan propone es precisamente para proteger al sujeto sobre el cual se ejerce esa práctica. No sé qué piensas de esta respuesta, pero en muchas instituciones que se demande un control, hay una suposición de saber al menos hecha al psicoanálisis. Y lo importante allí sería que la respuesta no sea del orden de lo técnico o de lo terapéutico, sino de poder elucidar una posición frente a la práctica. ¿Qué piensas, Esteban? ¿Esteban está todavía ahí o se nos...? Sí, aquí estoy. Sí, Bueno, ¿qué estoy de piensas? acuerdo y me parece importante, porque justamente la pregunta que te hago yo mientras escuchaba todo el encuentro, una de las cosas que me gusta hacer a mí en Surcos, desde que armamos, porque eso viene años en Surcos, y hoy tenemos un grupo de 4 psicoanalistas que supervisan la institución, Gloria, Juliana, bueno, está Jaime, está una colega argentina, ha sido de una u otra forma transmitir ¿para qué es la supervisión? Digámoslo así, ¿sí o no? Y justamente yo estaba escuchándote a ti en toda la charla y estaba pensando sería bonito hacer como que una edición, claro, para personas no psicoanalistas, digámoslo así, ¿sí o no? De unas definiciones importantes y de unos aportes importantes que tú haces sobre qué es la supervisión. Eso he hecho yo en Surcos, por ejemplo, a Gloria, a Juliana, cada tanto les digo, mandame un videito suponiendo, ¿para qué puede supervisar un fonoaudiólogo? Digámoslo así, ¿sí o no? ¿Qué efecto tiene? Y eso ha hecho que en la institución la supervisión tenga peso. Es decir, cuando yo cada mes digo, se abrió la agenda de supervisión, ¿quién quiere agendar? En 3 días, por lo mucho, se llena con equipos, con las personas, bueno, etcétera. Y eso me parece importante porque me parece que es una de las formas de sostener el psicoanálisis en contextos no psicoanalíticos, digámoslo así, que es a lo que al menos a mí me interesa, ¿no? En un contexto no psicoanalítico, que es una institución que que funciona bajo otras lógicas discursivas, pero que el psicoanálisis tenga un lugar ahí. Me parece que la supervisión es un elemento importantísimo para eso. Bueno, entonces quería comentar esto. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no olvides también
que es que el beneficio quizás fundamental de esas supervisiones es proteger a los pacientes. Tal cual. Protegerlos quizás de ciertas otras prácticas que serían más del discurso del amo, o pedagógico, es decir, ese punto no hay que perderlo. Fue interesante que Lacan, antes de formularlo en relación a los analistas en su práctica, dice por poco sí, no recuerdo la cita textual, que sea su práctica. Y lo piensa como responsabilidad de la escuela. Porque en el texto que nos traía Ana Milena, me parece que ese hilo no lo podemos soltar, lo pensamos desde el principio y es cierto que la formación del analista no está de ninguna manera separada de la escuela, es decir, que lo que sostiene realmente lo que queda del final del análisis es efectivamente que haya una escuela, que haya un grupo, que haya un conjunto de trabajo. Eso yo creo que no lo podemos perder de vista y esa pieza pues de alguna manera yo no la leí tan claramente en mi exposición. Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí. Un momentico, por favor. Pues como, buenas noches. Ahorita tú hablabas y siempre, desde que estamos hablando del control, has mencionado que no tiene reglas, ¿cierto? Que no hay una, digamos como que uno no puede decir que hay un derrotero a seguir. Sin embargo, me surgió ahorita la pregunta sobre si existe, pues se espera que esto sea en una sesión o no se podría definir cuántas sesiones, porque pensaría yo que tiene que ver también con la estructura del acto. ¿Cierto? Que ese controlador que escucha también tiene que ver algo de su acto que se pone en juego y si tiene algo, pues si esto está en el orden del acto, entonces no, digamos como que es algo que surgiría pues como en un instante. Sí. Si yo decir, por ejemplo, Patricia traía ahorita la cita de Freud que decía que refiriéndose al acto del analista, Lacan dice, Freud dice, debe saber esperar el salto del león. O sea que su intervención depende del salto del león y agrega, y el león no salta sino una vez. O sea, si se pierde la oportunidad, ya no, ya saltó. Ya saltó. Sí, claro. Ya saltó y el analista perdió el momento oportuno. Claro, ahora lo que me parece es que tu pregunta va a repensarlo también en el acto del analista control. Es decir, que también el analista control estaría comprometido con el salto del león. O sea que no debe estar dormido, debe estar atento a cualquier movimiento que permita ver algo fundamental del caso. Pero, porque lo otro es que no tiene reglas, o sea, de hecho no hay nada predeterminado. Uno puede controlar con su propio analista, puede controlar con su propio analista y con otros, puede controlar con otros y no con su analista, puede controlar con otro que no sea su analista y hacer un control asiduo. No necesariamente se trata de una sesión breve, por ejemplo. En ese sentido, la suposición de saber a dónde estaría dirigida, que sería, digamos, el fundamento de la transferencia al dispositivo analítico. O sea, todas esas preguntas están sueltas porque eso no está regulado. En la IPA sí, ¿cierto? Es decir, se espera que se hagan controles regulares con el analista X, que en general no debe ser el analista propio del analista practicante. En fin, no hay nada establecido, pero hay los principios. Alguien puede querer seguir varias veces un mismo caso, tratar de ver cómo se puede mover, cómo
puede cambiar algo o a veces puede traer un caso, a veces puede traer otro. Y puede pasar un tiempo sin ir a control. ¿Cierto? No es todos los jueves hacemos sesión de control. No, a veces por eso yo traté como de transmitir los momentos en los que hay algo que se impone como una necesidad del control. Pero inclusive yo creo que regularizarlo tampoco necesariamente sería lo que lo favorece. Entre otras cosas porque pierde el actor león. Bueno, adelante. Yo creo que esta sí sería la última pregunta y terminamos por hoy. Y es chiquitica, pero Pues es referente a eso. Entonces, como una de las cosas que podría llevar al control sería que el analista sea dividido por el analizante. Entonces, yo, como no lo sé, entonces, o sea que el analista, para decir lo dicho de su analizante, entonces no asocia. Porque si la técnica es la asociación libre, entonces cuando va al control de casos, eso, pues como mantener ese lo dicho o lo dicho decir. o el decir, lo dicho o el decir en el control de casos a través de la asociación libre, porque entonces, pues a mí me, como que, bueno, esa es la chiquita. No, para nada es, pero me haces pensar en algo que quizás va también en la vía de la pregunta de Mariluz. Yo creo que un control no opera con la asociación libre. Esa regla no se aplica para el control. Porque lo hemos dicho varias veces, o sea, si un caso angustia a un analista, eso tiene dos vías y me parece que se deben seguir las dos. Una, volver a su análisis. Dos, ir a control. Pero uno va a control, digamos hipotéticamente, con un caso que le ha generado angustia, punto. O sea, traigo hoy a control un caso que me ha angustiado y que me ha producido dificultad para seguirlo. El caso es, y a partir de ese momento debe, y creo que un control debe tener, eso es algo que se podrá discutir, hay que formalizar un poco lo que uno lleva, porque debe formalizar el punto en el cual ha encontrado o una imposibilidad o una dificultad o algo que no logra escuchar o algo que quizás no ha logrado ver o algo que no logra avanzar, etcétera. Pero hay que formalizar, hay que llevar el caso con algún nivel de formalización. Entonces, claro, la asociación libre hay que llevarla a su propio análisis, porque por alguna razón algo de ese caso tocó un punto fundamental de él como analizante, pero él como analista debe pedir el control. Ese punto me parece que es clave, no es tan chiquita la pregunta, porque, y dense cuenta que Colette Soler, que Asco Faré, que ya lo van a poder leer en español, y que Carmen Gallano todo el tiempo dicen, o sea, lo del sujeto, los impases subjetivos, su síntoma, su fantasma, su angustia. Eso se trata en el diván. Eso no se trata en un control. Aunque ese sea el resorte que haga que uno diga, aquí hay algo que yo no he podido dejar que pase o no he podido escuchar o en fin. Que no reconoce como resistencia de parte de Que puede ser una resistencia, claro, que Lacan, es más, Lacan pone las resistencias del lado del analista, pues las deja del lado del analizante, Lacan va más lejos y pone la resistencia del lado del analista.
Pero me parece que tu pregunta es clave y además para decir algo que no hemos dicho en todo el tiempo del trabajo sobre el control, y es que el control no, en el control no opera la asociación libre. Porque el inconsciente que está en juego es otro. Bueno, yo creo que estos son siempre puntadas, son siempre principios de todo este trabajo que nos hemos propuesto. Les agradezco mucho. Una vez más a los que nos acompañan hoy de manera presencial y a los que nos acompañan a través del Zoom. Les recuerdo que el 15 nos vemos todos por Zoom y es a las 6:30. Esa corrección la debemos hacer. Que tengan una buena noche. Bueno, buenas noches, gracias, chao. Hasta luego, muchas gracias.